Capítulo 93. Cómo hicimos nuestra iglesia y altar en nuestro aposento, y una cruz fuera del aposento, y lo que más pasamos y hallamos la sala y recámara del tesoro del padre de Montezuma, y cómo se acordó prender al Montezuma. Como nuestro capitán Cortés y el padre de la Merced vieron que Montezuma no tenía voluntad que en el CEU de su Huichilobos pusiésemos la cruz ni hiciésemos la iglesia, y porque desde que entramos en la Ciudad de México, cuando se decía misa hacíamos un altar sobre mesas y tornábamos a quitarlo, acordóse que demandásemos a los mayordomos del gran Montezuma albañiles para que en nuestro aposento hiciésemos una iglesia, y los mayordomos dijeron que se lo harían saber al Montezuma, y nuestro capitán envió a decírselo con doña Marina y Aguilar. Y con Orteguilla, su paje, que entendía ya algo la lengua, y luego dio licencia y mandó dar todo recaudo, en 3 días teníamos nuestra iglesia hecha, y la Santa Cruz puesta delante de los aposentos, allí se decía misa cada día, hasta que se acabó el vino, que, como Cortés y otros capitanes y el fraile estuvieron malos cuando las guerras de Tlaxcala, dieron priesa al vino que teníamos para misas, y desde que se acabó, cada día estábamos en la iglesia rezando de rodillas delante del altar e imágenes. Lo uno por lo que éramos obligados a cristianos y buena costumbre, y lo otro porque Montezuma y todos sus capitanes lo viesen y se inclinasen a ello, y porque viesen el adoratorio y vernos de rodillas delante de la cruz, especial cuando tañíamos a la Ave María. Pues estando que estábamos en aquellos aposentos, como somos de tal calidad, todo lo trascendemos queremos saber, cuando miramos a dónde mejor y en más convenible parte habíamos de hacer el altar, 2 de nuestros soldados, que uno de ellos era carpintero de lo blanco, que se decía Alonso Yáñez, vio en una pared una como señal que había sido puerta, que estaba cerrada y muy bien encalada bruñida, y como había fama teníamos relación que en aquel aposento tenía Montezuma el tesoro de su padre Axayaca. Sospechóse que estaría en aquella sala que estaba de pocos días cerrada y encalada, y el Yáñez le dijo a Juan Velázquez de León y Francisco de Lugo, que eran capitanes y aun deudos míos. El Alonso Yáñez se allegaba a su compañía, como criado de aquellos capitanes, y se lo dijeron a Cortés, y secretamente se abrió la puerta, y cuando fue abierta, Cortés con ciertos capitanes entraron primero dentro, y vieron tanto número de joyas de oro planchas, y tejuelos muchos, y piedras de chalchihuis y otras muy grandes riquezas. Quedaron elevados, y no supieron qué decir de tantas riquezas. Y luego lo supimos entre todos los demás capitanes y soldados, y lo entramos a ver muy secretamente. Y como yo lo vi, digo que me admiré, como en aquel tiempo era mancebo y no había visto en mi vida riquezas como aquellas, tuve por cierto que en el mundo no debiera haber otras tantas. Acordóse por todos nuestros capitanes soldados que ni por pensamiento se toquéis en cosa ninguna de ellas, sino que la misma puerta se tornase luego a poner sus piedras y cerrase y encalase de la manera que la hallamos. Y que no se habléis en ello porque no lo alcanzase a saber Montezuma hasta ver otro tiempo. Dejemos esto de esta riqueza, y digamos que, como teníamos tan esforzados capitanes y soldados, y de muchos buenos consejos y pareceres, y primeramente nuestro Señor Jesucristo ponía su divina mano en todas nuestras cosas, y así lo teníamos por cierto, apartaron a Cortés 4 de nuestros capitanes, y juntamente 12 soldados de quien él se fiaba comunicaba, yo era uno de ellos, y le dijimos que mirase la red y garlito donde estábamos, y la fortaleza de aquella ciudad, y mirase las puentes y calzadas. Y las palabras y avisos que en todos los pueblos por donde hemos venido nos han dado, que había aconsejado el Huichilobos a Montezuma que nos dejase entrar en su ciudad, que allí nos matarían, y que mirase que los corazones de los hombres son muy mudables, en especial en los indios, y que no tuviese confianza de la buena voluntad y amor que Montezuma nos muestra, porque de una hora a otra la mudaría, y cuando se le antojase darnos guerra, que con quitarnos la comida o el agua, o alzar cualquiera puente. Que no nos podríamos valer. Que mire la gran multitud de indios que tiene de guerra en su guarda, ¿qué podríamos nosotros hacer para ofendellos o para defendernos? Porque todas las casas tienen en el agua, pues socorro de nuestros amigos los de Tlaxcala por donde han de entrar. Y pues es cosa de ponderar todo esto que le decíamos, que luego sin más dilación prendiésemos al Montezuma si queríamos asegurar nuestras vidas, y que no se aguardase para otro día, y que mirase que con todo el oro que nos daba Montezuma, ni el que habíamos visto en el tesoro de su padre Axayaca, ni con cuánta comida comíamos, que todo se nos hacía rejalgar en el cuerpo, que ni de noche ni de día no dormíamos ni reposábamos con aqueste pensamiento, que si otra cosa algunos de nuestros soldados menos que esto que le decíamos sintiesen.
que serían como bestias que no tenían sentido, que se estaban al dulzor del oro, no viendo la muerte al ojo. Y como esto oyó Cortés, dijo: No creáis, caballeros, que duermo ni estoy sin el mismo cuidado, que bien me lo habréis sentido. Mas ¿qué poder tenemos nosotras para hacer tan grande atrevimiento como prender a tan gran señor en sus mismos palacios, teniendo sus gentes de guarda y de guerra? ¿Qué manera o arte se puede tener en quererlo poner por efeto, que no apellide sus guerreros y luego nos acometan? Y replicaron nuestros capitanes, que fue Juan Velázquez de León y Diego de Ordaz y Gonzalo de Sandoval y Pedro de Alvarado, que con buenas palabras sacalle de su sala y traelo a nuestros aposentos y decille que ha de estar preso, que si se alterare o diere voces que lo pagará su persona, y que si Cortés no lo quiere hacer luego que les dé licencia, que ellos lo prenderán y lo pondrán por la obra. Y que de dos grandes peligros en que estamos, que el mejor y el más a propósito es prendel, que no aguardar que nos diesen guerra, y que si la comenzaba, ¿qué remedio podríamos tener? También le dijeron ciertos soldados que nos parecía que los mayordomos de Montezuma que servían en darnos bastimentos se desvergonzaban y no lo traían cumplidamente, como a los primeros días. Y también dos indios tlaxcaltecas, nuestros amigos, dijeron secretamente a Jerónimo de Aguilar, nuestra lengua, que no les parecía bien la voluntad de los mexicanos de 2 días atrás. Por manera que estuvimos platicando en este acuerdo bien 1 hora, si le prendiéramos o no, y qué manera terníamos. Y a nuestro capitán bien se le encajó este postrer consejo, y dejábamoslo para otro día, que en todo caso lo habíamos de prender, y aun toda la noche estuvimos con el Padre de la Merced rogando a Dios que lo encaminase para su santo servicio. Después de estas pláticas, otro día por la mañana vinieron 2 indios de Tlaxcala muy secretamente con unas cartas de la Villarica, y lo que se contenía en ello decía que Juan de Escalante, que quedó por alguacil mayor, era muerto, y 6 soldados juntamente con él, en una batalla que le dieron los mexicanos, y también le mataron el caballo y a nuestros indios totonaques que llevó en su compañía, y que todos los pueblos de la sierra y Cempoal y su sujeto están alterados y no les quieren dar comida ni servir en la fortaleza. Y que no saben qué se hacer, y que como de antes los tenían por teules, que ahora que han visto aquel desbarate, les hacen fieros, así los totonaques como los mexicanos, y que no les tienen en nada, ni saben qué remedio tomar. Y cuando oímos aquellas nuevas, sabe Dios cuánto pesar tuvimos todos. Aqueste fue el primer desbarate que tuvimos en la Nueva España. Miren los curiosos lectores la adversa fortuna cómo vuelve rodando. Quien nos vio entrar en aquella ciudad con tan solemne recibimiento y triunfantes, y nos teníamos en posesión de ricos con lo que Montezuma nos daba cada día, así al capitán como a nosotros, y haber visto la casa por mí nombrada llena de oro, y nos tenían por teules, que son ídolos, y que todas las batallas vencíamos. E ahora habernos venido tan grande desmán, que no nos tuviesen en aquella reputación que de antes, sino por hombres que podíamos ser vencidos, y haber sentido cómo se desvergonzaban contra nosotros. En fin de más razones, fue acordado que aquel mismo día de una manera y de otra se prendiese a Montezuma o morir todos sobre ello. Y porque para que vean los lectores de la manera que fue esta batalla de Juan de Escalante, y cómo le mataron a él y a 6 soldados, y el caballo y los amigos totonaques que llevaba consigo, lo quiero aquí declarar antes de la prisión de Montezuma, por no dejallo atrás, porque es menester dallo bien a entender. Capítulo 94. ¿Cómo fue la batalla que dieron los capitanes mexicanos a Juan de Escalante, y cómo le mataron a él y el caballo y a otros 6 soldados, y muchos amigos indios totonaques que también allí murieron? Y es de esta manera, que ya me habrán oído decir en el capítulo que de lo habla, que cuando estábamos en un pueblo que se dice Quiauistlán, que se juntaron muchos pueblos sus confederados, que eran amigos de los de Cempoal, y por consejo y convocación de nuestro capitán, que los atrajo a ello, quitó que no diesen tributo a Montezuma, y se le rebelaron y fueron más de 30 pueblos. Y esto fue cuando le prendimos sus recaudadores, según otras veces dicho tengo en el capítulo que de lo habla, y cuando partimos de Cempoal para venir a México quedó en la Villarica por capitán y alguacil mayor de la Nueva España un Juan de Escalante, que era persona de mucho ser y amigo de Cortés, y le mandó que en todo lo que aquellos pueblos nuestros amigos hubiesen menester les favoreciese. Y parece ser que, como el gran Montezuma tenía muchas guarniciones y capitanes de gente de guerra en todas las provincias que siempre estaban junto a la raya de ellos, porque una tenía en lo de Soconusco por guarda de Guatemala y Chiapa, y otra tenía en lo de Guazacualco, y otra capitanía en lo de Mechoacán.
y otra a la raya de Pánuco, entre Tuzapán y un pueblo que le pusimos por nombre Almería, que es en la costa del norte, y como aquella guarnición que tenía cerca de Tuzapán pareció ser demandaron tributo de indios e indias y bastimentos para sus gentes a ciertos pueblos que estaban allí cerca y confinaban con ellos, que eran amigos de Cempoal y servían a Juan Escalante y a los vecinos que quedaron en la Villarica y entendían en hacer la fortaleza, y como les demandaban los mexicanos el tributo y servicio. Dijeron que no se le querían dar porque Malinche les mandó que no la diesen y que el gran Montezuma lo ha tenido por bien, y los capitanes mexicanos respondieron que si no lo daban, que los vendrían a destruir sus pueblos y llevallos cautivos y que su señor Montezuma se lo había mandado de poco tiempo acá. Y como aquellas amenazas vieron nuestros amigos los totonaques, vinieron al capitán Juan de Escalante, e quejaons reciamente que los mexicanos les venían a robar y destruir sus tierras, y como el Escalante lo entendió, envió mensajeros a los mismos mexicanos para que no hiciesen enojo ni robasen aquellos pueblos, pues su señor Montezuma lo habían bien, que somos todos grandes amigos, sino que irá contra ellos y les dará guerra. A los mexicanos ni se les dio nada por aquella respuesta ni fieros, y respondieron que en el campo los hallaría. Y el Juan de Escalante, que era hombre muy bastante y de sangre en el ojo, apercibió todos los pueblos nuestros amigos de la sierra que viniesen con sus armas, que eran arcos, flechas, lanzas, rodelas, y asimismo apercibió los soldados más sueltos y sanos que tenía. Porque ya he dicho otra vez que todos los más vecinos que quedaban en la Villarica estaban dolientes y eran hombres de la mar. Y con 2 tiros y un poco de pólvora, y 3 ballestas y 2 escopetas, y 40 soldados y sobre 2000 indios totonaques, fue a donde estaban las guarniciones de los mexicanos, que andaban ya robando un pueblo de nuestros amigos los totonaques, y en el campo se encontraron al cuarto del alba, y como los mexicanos eran más doblados que nuestros amigos los totonaques, como siempre estaban atemorizados de ellos de las guerras pasadas, a la primera refriega de flechas y varas y piedras y gritas huyeron. Y dejaron al Juan de Escalante peleando con los mexicanos, y de tal manera que llegó con sus pobres soldados hasta un pueblo que llaman Almería, y le puso fuego y le quemó las casas. Allí reposó un poco, porque estaba mal herido, y en aquellas refriegas y guerra le llevaron un soldado vivo que se decía Argüello, que era natural de León y tenía la cabeza muy grande y la barba prieta y crespa, y era muy robusto de gesto y mancebo de muchas fuerzas, y le hirieron muy malamente al Escalante y otros 6 soldados, y mataron el caballo, y se volvió a la Villarica, y dende a 3 días murió él y los soldados. Y de esta manera pasó lo que decimos de la Almería, y no como lo cuenta el coronista Gómora, que dice en su historia que iba Pedro de Ircio a poblar a Pánuco con ciertos soldados, y para bien velar no teníamos recaudo, cuanto más enviar a poblar a Pánuco, y dice que iba por capitán el Pedro de Ircio, que ni aun en aquel tiempo no era capitán ni aun cuadrillero, ni se le daba cargo, y se quedó con nosotros en México. También dice el mismo coronista otras muchas cosas sobre la prisión del Montezuma. Había de mirar que cuando lo escribía en su historia que había de haber vivos conquistadores de los de aquel tiempo que le dirían cuando lo leyesen, esto pasa de esta suerte. Y dejado he aquí, y volvamos a nuestra materia, y diré cómo los capitanes mexicanos, después de dalle la batalla que dicho tengo al Juan de Escalante, se lo hicieron saber al Montezuma, y aún le llevaron presentada la cabeza del Argüello, que parece se murió en el camino de las heridas que vivo le llevaban. Y supimos que el Montezuma cuando se lo mostraron, como era robusto y grande, y tenía grandes barbas y crespas, hubo pavor y temió de la ver, y mandó que no la ofreciesen a ningún CU de México, sino en otros ídolos de otros pueblos, y preguntó el Montezuma que, siendo ellos muchos millares de guerreros, que cómo no vencieron a tan pocos teules. Y respondieron que no aprovechaban nada sus varas y flechas ni buen pelear, que no les pudieron hacer retraer, porque una gran tequeciguata de Castilla venía delante de ellos, y que aquella señora ponía a los mexicanos temor, y decía palabras a sus teules que los esforzaba, y el Montezuma entonces creyó que aquella gran señora que era Santa María y la que le habíamos dicho que era nuestra abogada, que de antes dimos al gran Montezuma con su precioso hijo en los brazos. Y porque esto yo no lo vi porque estaba en México, sino lo que dijeron ciertos conquistadores que se hallaron en ello, y pluguiese a Dios que así fuese. Y ciertamente todos los soldados que pasamos con Cortés tenemos muy creído, así es verdad, que la misericordia divina y Nuestra Señora la Virgen María siempre era con nosotros, por lo cual le doy muchas gracias.
Y dejallo he aquí, y diré lo que pasó en la prisión del gran Montezuma.